Se llama El caso de la momia caminando. Vamos a ver 4 pistas para ver si alguno puede adivinar cuál es el caso que tenemos hoy. Esperen. Vamos con la primera pista, a ver. Pista 1. ¿Qué es eso? Son como unas vendas que se usaban en la antigüedad para envolver a los cadáveres. Bien, esa es la primera pista. Vamos a la pista número 2. La pista número 2. Ahí tenemos un lugar que se llama, no sé si ustedes lo pueden ver que está marcado ahí, que se llama Betania. Betania. Vamos a la pista número 3. A ver, la pista número 3. La pista número 3. ¿Qué será eso? Hay cosas con mal olor, ¿no? Que quizás estaban hace muchos días ahí. A ver, vamos a la última pista. Una tumba es la última pista. Pero ¿qué pasa? La tumba parece que tiene la piedra un poquito no, está movida. ¿Cuál es el caso que vamos a ver hoy? A ver. Ahí Nacho nos puso Lázaro, Serache. Vamos a ver. Vamos a ver. Muy bien, Nacho. El caso que vamos a ver hoy es el caso del, no sé por qué me puso del cadáver perdido, pero es el caso de la momia caminando y el título es La resurrección, la historia de hoy es la resurrección de Lázaro. Vamos a buscar la Biblia. ¿Todos tienen su Biblia ahí? Les doy 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, vamos a buscar Juan 11. Juan 11, no vamos a leer todos los versículos porque es muy largo, pero vamos a leer algunos que son muy importantes. Juan 11, del versículo 1 al 44. En estos versículos encontramos la historia de la resurrección de Lázaro. Es una historia muy conocida, creo que muchos de ustedes ya la conocen, pero realmente nos deja enseñanzas muy importantes para nuestra vida, chicos, para nuestra vida cristiana que tenemos que tener en cuenta siempre que atravesamos pruebas. Vamos a leer el versículo 1. Yo les voy a leer en una versión que es la NTV, que se entiende un poquito mejor y tiene un lenguaje un poco más actualizado. El versículo 1 dice, un hombre llamado Lázaro estaba enfermo. Vivía en Betania, como vimos en la pista, con sus hermanas María y Marta. El versículo 3 nos dice, así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía, Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Cuando Jesús oyó la noticia, dijo, la enfermedad, presten atención a este versículo, la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, se quedó donde estaba 2 días más. Chicos, acá vemos que Lázaro todavía no había muerto en los primeros versículos, ¿no? Vemos que la palabra nos dice que estaba gravemente enfermo, pero tenía una enfermedad muy, 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 muy grave. Entonces, Marta y María, las hermanas de Lázaro, enviaron un mensajero para que le avisara a Jesús que Lázaro estaba grave y estaba por morir. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué Jesús se quedó 2 días más donde estaba? ¿Ustedes qué creen? ¿Era porque no tenía ganas de ir a sanar a Lázaro? ¿Ustedes creen que por eso se quedó 2 días más? ¿O porque quizás pensaba que no lo iba a poder sanar, que la enfermedad era tan grave que él no lo podía sanar? A ver, háganme señas. ¿Ustedes piensan que era por eso? ¿Que Jesús se quedó 2 días más donde estaba? No, ¿qué leímos en el versículo 4? Dice, la enfermedad de Lázaro
Es para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado, nos dice la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir que Dios recibiría la gloria? Podríamos traducirlo o podríamos decir que Dios se llevaría todos los aplausos con esto, ¿no? Que cuando esta prueba pasara y se viera el resultado final, Dios iba a ser glorificado. La prueba que estaban atravesando María y Marta y Lázaro en ese momento también era sumamente difícil. ¿Ustedes alguna vez tuvieron algún familiar enfermo, muy enfermo? Creo que todos en algún momento hemos tenido algún familiar que estuvo muy enfermo o algún conocido, o incluso nosotros mismos atravesamos este tipo de pruebas. Pero ¿saben qué, chicos? Dios tenía un propósito con la prueba que estaba atravesando María, Marta y Lázaro. Y esto nos da una primera lección. Vamos a la siguiente placa. La lección que aprendemos, la primera lección que aprendemos de esta historia es: las situaciones difíciles, es decir, las pruebas que atravesamos los hijos de Dios, tienen un propósito. Dios no hace las cosas porque sí, es decir, Dios no dice, dice un día, bueno, hoy voy a hacer que, por ejemplo, Esteban pase esta prueba porque tengo ganas. O voy a hacer que Lucas sufra una enfermedad porque así yo tengo ganas de hacerlo. Dios no dice así, chicos. Todo lo que sucede en nuestra vida es para darle la gloria a Dios, incluso las cosas que nos parecen malas o que nos hacen sufrir. Muchas veces no entendemos por qué atravesamos situaciones difíciles, ¿no? Hay veces que las pruebas son muy duras y nos hacen poner tristes, pero tenemos que entender que Dios tiene un propósito detrás de todo eso, como lo tenía con la enfermedad de Lázaro. Entonces, repasamos la primera lección. Las situaciones difíciles que atravesamos los hijos de Dios tienen un propósito. Dios no hace las cosas porque sí. Vamos a continuar con la historia. Después de que pasaron esos días que Jesús escogió quedarse en el lugar donde estaba, decidió finalmente ir a Betania, donde vivía Lázaro con sus hermanas, ¿no? Vamos a leer el versículo 17. Dice: cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. O sea, Lázaro finalmente había muerto. Y mucha gente se había acercado a consolar a Marta y a María por la pérdida de su hermano. Cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, pero María se quedó en la casa. El versículo 21 nos dice: Marta le dijo a Jesús: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Qué le estaba diciendo Marta al Señor Jesús, en otras palabras? Quizás Marta estaba pensando, bueno, Jesús, llegaste tarde porque mi hermano murió, yo te avisé cuando estaba gravemente enfermo, pero quizás si vos hubieras llegado, no sé, unos 5 días antes lo podrías haber sanado y quizás Lázaro no hubiera muerto. Yo les hago una pregunta, chicos. ¿Acaso Jesús no sabía que Lázaro iba a morir? Ahí no los veo. ¿Jesús sabía que Lázaro iba a morir, sí o no? ¿Qué piensan ustedes? Sí, Jesús sabía que Lázaro iba a morir como causa de esta enfermedad. Incluso vemos que en el versículo 14, Él les dice a los discípulos: por eso les dijo claramente, Lázaro está muerto. Es decir, Jesús ya sabía que Lázaro había muerto. Entonces, ¿por qué escogió quedarse 2 días más en donde estaba en vez de ir a consolar a Marta y a María o incluso a sanar a Lázaro? Acá vamos a ver la segunda lección que aprendemos de esta historia. Jesús quería que ellas creyeran en Él de todo corazón y confiaran en su poder. Muchas veces, chicos, nosotros le decimos: sí, yo creo en Dios, yo creo que Dios tiene mucho poder, yo confío en Dios, tengo fe en Él. Pero esto, chicos, no lo podemos demostrar hasta que atravesamos pruebas en nuestra vida. ¿Qué pasa? Si todo nos va bien, no vamos a poder ver el poder de Dios obrar en gran manera en nuestra vida, porque todo siempre va a ser igual, ¿o no? En cambio, cuando atravesamos situaciones difíciles, ahí es cuando Dios prueba nuestro corazón y nuestra fe. En esos momentos es cuando realmente demostramos si confiamos en Dios de todo corazón o no confiamos en Él, como les estaba pasando a María y a Marta en ese momento. Dios estaba probando la fe de ellas dos. Quería ver
si realmente confiaban en el poder de Él, en el poder de Dios. Entonces el segundo punto nos dice, las pruebas que Dios envía nos ayudan a aumentar nuestra fe y nos dan la oportunidad de ver cómo obra el poder de Dios en nuestra vida. Este es el segundo punto. Pero chicos, hay una parte importante. Para que podamos ver el poder de Dios obrar en nuestra vida, tenemos que creer primero en su poder. Tenemos que creer que Él es soberano. Esto quiere decir que Él tiene el control sobre todo y que Él realmente puede cambiar nuestra situación si es que Él así lo quiere. Pero también tenemos que confiar que lo que Dios disponga que pase en nuestra vida con respecto a las pruebas es porque Él así lo permite y su voluntad es perfecta. Después tenemos la última enseñanza de hoy. Obviamente es un pasaje muy largo y hay muchas enseñanzas, pero tampoco vamos a estar hasta muy tarde aprendiendo. Después ustedes lo pueden leer y si tienen alguna pregunta nos las pueden hacer o si quieren seguir aprendiendo también nos pueden consultar. La última parte dice, la última enseñanza dice, la lección 3. Dios nunca llega tarde, sus tiempos son perfectos. ¿Qué leímos en el versículo 21? Marta le dijo a Jesús, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Ustedes piensan que Jesús llegó tarde? Es decir, que Jesús se olvidó de Lázaro, se olvidó de Marta, se olvidó de María, dijo, no tengo ganas de ir, esto me parece muy difícil, yo no tengo el poder para sanar a Lázaro. ¿Ustedes piensan que Jesús dijo eso? No, obviamente que no, como estuvimos viendo en todos estos puntos. Y María también le dijo lo mismo, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero, chicos, hay una realidad que tenemos que comprender. Los tiempos de Dios son perfectos. Muchas veces oramos, hablamos con Dios y esperamos que Él nos responda. ¿Alguna vez ustedes hablaron con Dios y le dijeron, Señor, yo necesito esto, o quiero que por favor sanes a mi papá o sanes a mi mamá? Y quizás el tiempo pasa y Dios no nos responde como nosotros esperamos. A veces pasa mucho tiempo y el Señor parece que tarda o no, y nos impacientamos y empezamos a creer que quizás Dios no nos escucha o que quizás Dios se olvidó de nosotros. Pero cuando esos pensamientos vengan a nuestra mente, tenemos que recordar que Dios siempre está atento a nuestras oraciones y Él sabe cuál es el momento perfecto para responder esas oraciones y obrar en la situación que estamos atravesando. ¿Alguna vez les pasó esto a ustedes de orar y pensar que Dios no los escuchaba porque no respondía a su oración? ¿Les pasó alguna vez? O de quizás pensar que Dios se olvidó de mí, porque yo le pedí esto hace un montón de meses que estoy orando por esto y todavía no me responde. ¿Cómo puede ser? Pero ¿saben qué, chicos? Dios siempre contesta en el momento justo. Nunca llega tarde. Jesús no llegó tarde para la prueba que estaban atravesando María y Marta. Llegó en el momento en que tenía que llegar para que el plan de Dios para la vida de ellas y de Lázaro se cumpliera como Él había ideado desde antes. Y vamos a leer la parte final de esta historia. Dice, el versículo 30 y vamos a adelantarnos al versículo 39. Dice, corran la piedra a un lado, les dijo Jesús. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó, Señor, ¿me escuchan? ¿Los que están acá me escuchan? Bueno, vamos a esperar un minutito para que ingresen los que no pudieron estar.
Esperamos 2 segunditos porque todavía se ve todo medio trabado. Estamos teniendo muchos problemas. Se cayó de vuelta, sí, Nachito. A ver ahí. ¿Ahí todos me escuchan? Perfecto, bueno, vamos a seguir, ya casi terminamos. El último punto que estábamos viendo es que Dios nunca llega tarde y sus tiempos son perfectos. Vamos a pasar a leer la última parte de esta historia. Dice, versículo 39. Corran la piedra a un lado, les dijo Jesús. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó. Señor, hace 4 días que murió. Debe haber un olor espantoso. ¿Qué pasaba? Marta todavía no estaba creyendo que Jesús podía resucitar a Lázaro. Su fe todavía no había llegado a ese punto. Entonces Jesús le dije, Marta, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Muchas veces cuando atravesamos pruebas, no tenemos la fe suficiente para creer que Dios puede cambiar nuestra situación o puede obrar un milagro, como cantábamos en la canción de la semillita. ¿Alguna vez les pasó esto de que les falte fe para creer que Dios tiene poder para hacer grandes cosas? A mí sí, muchas veces me faltó fe. Y lamentablemente muchas veces después de ver cómo Dios obró en mi vida, tuve que pedirle perdón por no haber tenido la fe suficiente de creer en Él. Entonces dice, así que corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo, Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes. El Señor Jesús estaba hablando con Dios, con su Padre. Pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Entonces Jesús gritó, Lázaro, sal de ahí. Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Jesús le dijo, quítenle las vendas y déjenlo ir. ¿Se imaginan esa situación? ¿Ustedes qué hubieran sentido? ¿Miedo? ¿Curiosidad? ¿Qué hubieran sentido en ese momento? El Señor Jesús estaba resucitando a un muerto. ¡Qué milagro o no! Y esto no es un cuento de fantasía como vemos en las películas de Disney. Esto sucedió realmente. El Señor Jesús tuvo poder para resucitar a Lázaro aún después de que había muerto. Ahora sí que todo tenía sentido, ¿no? Para María y para Marta. Al principio ellas no entendían el propósito de Dios con esta prueba. Lázaro había enfermado y ellas esperaban que Jesús llegara para sanarlo antes de que muriera. Pero Jesús dijo que era necesario que Lázaro muriera. Y hay veces, chicos, que no entendemos por qué suceden muchas cosas en nuestra vida. No entendemos por qué Dios envía pruebas que son muy dolorosas muchas veces, ¿no? Pero tenemos que confiar en que Él tiene un propósito detrás de todo eso y que al final vamos a poder disfrutar del propósito cumplido de esa prueba en nuestras vidas. Cuando la prueba terminó, María y Marta se reencontraron con su hermano y aumentaron su fe en Dios. Pero no solo ellas fueron las que fueron cambiadas por esta prueba. Vamos a leer el último versículo, que es el versículo 45. Al ver lo que sucedió, muchos de entre la gente que estaban con María creyeron en Jesús. ¿Qué nos dice el versículo? Que muchos creyeron en Jesús. ¿Por qué habían creído? Porque habían visto el milagro que Jesús había realizado, es decir, que había resucitado a Lázaro. Si Lázaro no hubiera muerto, si Lázaro no hubiera enfermado y no hubiera muerto y Jesús no lo hubiera resucitado, ¿esa gente hubiera podido creer en Dios, en Jesús? Esa situación fue utilizada para que ellos pudieran creer en el poder de Dios y creer en Jesús. Y esta es la parte que yo les decía que el Señor Jesús decía en el versículo que esta situación era para darle toda la gloria a Dios. Muchas veces, como les decía antes, no entendemos por qué suceden las cosas en nuestra vida, pero tenemos que confiar en que Dios tiene un propósito con las pruebas que nos suceden. Entonces, repasemos las 3 lecciones que nos deja esta historia. Las situaciones difíciles, las pruebas que atravesamos los hijos de Dios, tienen un propósito. Las pruebas que Dios envía nos ayudan a aumentar nuestra fe, es decir, a creer más en Dios, y nos dan la oportunidad de ver cómo obra el poder de Dios en nuestra vida.
Y el último punto es, Dios nunca llega tarde, sus tiempos son perfectos. Y antes de terminar con esta lección, quisiera que leamos un versículo muy conocido, pero sumamente importante. El versículo 25 nos dice, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. ¿Qué quiere decir Jesús con estas palabras? Cuando morimos tenemos dos caminos, chicos. Tenemos la vida eterna o la muerte eterna. ¿Por qué estas son las únicas dos opciones? La Biblia nos enseña lo siguiente. En Romanos 6:23 dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte. Pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. El pecado son todas aquellas cosas que hacemos, ¿no? Que son malas, que nos alejan de Dios y que a Dios no le agradan. Por ejemplo, si miento, estoy pecando. Si digo malas palabras, estoy pecando. Si tengo un mal pensamiento, ni siquiera lo digo. Si tengo un mal pensamiento, estoy pecando. Y todas esas cosas me condenan, chicos. Todas esas cosas me merecen un castigo, nos dice la palabra de Dios. Y ese castigo es la muerte eterna, apartados de Dios para siempre. Pero Dios no quiere que este sea nuestro destino, Dios no quiere que este sea nuestro final. Él quiere que podamos vivir eternamente al lado de Él. ¿Y de qué forma podemos vivir eternamente al lado de Él? Acá el versículo nos dice, el Señor Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí. ¿En quién tenemos que creer para poder obtener la vida eterna? ¿En nosotros mismos? ¿Tenemos que creer? No, ¿quién nos dice el versículo? Es muy raro hablar y que no me respondan, pero tenemos que creer en el Señor Jesús, chicos. Así como Marta y María creyeron en que Jesús podía resucitar a Lázaro, aunque a veces, aunque le faltó un poco de fe, pero después pudieron ver que realmente Dios había cumplido la promesa que les había hecho, nosotros tenemos que creer en que Dios nos puede dar la vida eterna por medio del Señor Jesús. ¿Y de qué forma lo hacemos? Orando, chicos, hablando con Dios y pidiendo perdón por nuestros pecados, diciendo, Jesús, yo creo que vos podés darme la vida eterna. Yo creo que los pecados que tengo están mal, me arrepiento de todo el mal que hice y te invito a vivir en mi corazón. Y de esta forma, si lo hacemos realmente creyendo, como nos dice el versículo, en Jesús, Él nos regala la vida eterna. Y si alguien todavía no tiene la vida eterna que Jesús le ofrece, que Dios nos regala, espero que hoy puedan elegir la vida eterna, chicos, porque si morimos, es decir, si Dios dice hasta acá llegó nuestra vida y no nos arrepentimos de nuestros pecados antes de que esto suceda, ¿cuál es nuestro destino? La muerte eterna. Yo un día elegí la vida eterna y sé que si hoy me pasa algo, me voy al cielo con Dios. Espero que todos ustedes hayan tomado la misma decisión y es el deseo mío y de todos los profes que ustedes puedan conocer al Señor Jesús como su Salvador. Así que este es el versículo que tenemos que aprender para el sábado que viene. Vamos a pedirle al profe Lucas que termine con una oración en este momento y después aprendemos el texto. Bien, vamos a orar, vamos a tener una palabra de oración, ¿sí? Espero que hayan podido escuchar todo lo que la señora Anto nos dijo y que, bueno, podamos poner en práctica todo esto que escuchamos. Así que oremos. Padre que estás en el cielo, te agradecemos en esta hora por todo lo que hemos podido aprender. Gracias, Padre, porque prometes estar junto a nosotros, prometes estar, Señor, en todo momento, a pesar de las dificultades, a pesar de las diferentes pruebas que nos suceden en nuestras vidas. Sabemos que todas son para que tu gloria se manifieste, para que toda tu gloria sea llevada a ti, Señor, y que, Señor, podamos cumplir con ese propósito que tienes para nuestras vidas. Te agradecemos, Señor, porque una vez más nos hablas y porque también pudo hablarse acerca de la predicación del Evangelio. Te pido para que muchos chicos hayan podido entender que si no te aceptan en su corazón, lamentablemente tienen un destino ya preparado que es el infierno. Te pido, Señor, que puedan entenderlo, que puedan tener conciencia de esto y que puedan poner en práctica esto para que puedan
aceptarte en el corazón, Señor, y puedan ser hijos tuyos. Señor, te agradezco en esta hora por la hermosa actividad que pudimos tener y te agradezco, Señor, porque en todo momento estuviste con nosotros. Te pedimos que sigas ayudándonos en la reunión, que podamos seguir disfrutando de esta hermosa reunión y que nos bendigas. En el nombre de Jesús, amén. Bien, vamos a continuar. Bien, vamos a aprender el texto. El texto que dimos recién. Bueno, como decía la señora Anto, es el texto que tienen para la semana que viene. Lo vamos a repasar de vuelta, igualmente después lo vamos a mandar por WhatsApp, así que para que no se preocupen. Lo vamos a mandar por WhatsApp, pero es el texto que hemos aprendido en el día de hoy. Dice, les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11, 25. Lo leemos de vuelta. Dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11, 25. Recuerden que hay que recordarse todo, hay que recordarse hasta el versículo, el libro y el capítulo también, ¿eh? Así que bueno, después este pasaje lo vamos a mandar por WhatsApp o por imágenes, o si lo hayan podido anotar mucho mejor, pero para que se lo puedan aprender para la semana que viene, ¿sí, chicos? Así que bueno,